21. La pesadilla de cualquier ladrón. La pequeña criatura trepó por las rocas y después descendió la pronunciada pendiente, como si tuviera la muerte en los talones. En realidad, quien perseguía al goblín era un encolerizado Wulfgar, que bramaba de dolor porque la herida en el hombro se le había vuelto a abrir. Pero mejor le hubiese ido al goblín si se hubiera enfrentado a la misma muerte. El sendero acababa en un pronunciado talud de casi 5 metros. Pero el goblín no se detuvo, sino que, casi, sin pensárselo, saltó. Pese a que intentó rodar sobre sí misma, la criatura aterrizó con un golpe sordo, y luego se puso de pie, ensangrentada, pero viva. Wulfgar no lo siguió. No podía alejarse tanto de la entrada de la cueva, donde Morik continuaba batiéndose. El bárbaro buscó a su alrededor una piedra, la recogió y la lanzó contra el goblín que huía. Falló, porque el goblín estaba demasiado lejos, pero se había asegurado de que no regresaría, y entonces volvió a la cueva a toda prisa. Mucho antes de llegar se dio cuenta de que la pelea había acabado. Encaramado sobre una peña en la base de un espolón formado por rocas irregulares, Morik jadeaba y resollaba. «Esas pequeñas ratas corren rápido», comentó el rufián. Wulfgar asintió, y se sentó pesadamente en el suelo. Habían ido a explorar el desfiladero, y al regresar, habían encontrado a una docena de goblins instalados en su cueva. 12 contra 2. Los goblins no tenían ninguna oportunidad. Solamente un goblin había muerto, el primero, al que Wulfgar había agarrado por el cuello y estrangulado. Todos los demás habían huido despavoridos, y ambos hombres sabían que las cobardes criaturas no regresarían en mucho tiempo. Le arranqué la bolsa, aunque no su corazón, comentó Morik, mostrándole una pequeña bolsa de piel. Se sopló la otra mano, porque traía suerte, y también porque el aire era frío aquel día, y a continuación vació la bolsa, de la que salieron un par de piezas de plata, varias de cobre y 3 piedras brillantes, aunque no eran piedras preciosas. El rufián puso unos ojos como platos, y Wulfgar se inclinó hacia él, intrigado. «Qué suerte que no encontráramos a un comerciante en el camino», masculló Wulfgar con sarcasmo. «Seguro que no hubiéramos sacado tan buen botín». Morik arrojó al suelo el pobre tesoro. «Todavía nos queda mucho oro del carruaje que asaltamos en el oeste», comentó. «Me encanta que lo reconozcáis», dijo inesperadamente una voz que procedía de arriba. Los dos amigos levantaron la vista hacia el espolón de roca y vieron a un hombre ataviado con holgadas ropas de color azul, que sostenía una larga vara de roble, y los miraba. «Hubiera sido un engorro equivocarme de ladrones». «Un mago», masculló Morik con aversión. Odió a los magos. El hombre alzó la vara, e inició una salmodia. Wulfgar reaccionó rápidamente, y se agachó para recoger una piedra de tamaño considerable. Acto seguido se levantó, y la lanzó con perfecta puntería. La piedra se estrelló contra el pecho del mago, pero rebotó, sin causarle daño alguno. Si el hechicero la notó, no lo demostró. «Odio a los magos», gritó de nuevo Morik, que corrió para eludir el ataque del hechicero. Wulfgar hizo ademán de moverse, pero ya era demasiado tarde. El rayo de luz que salió disparado de la vara lo golpeó, y lo lanzó por los aires. Wulfgar se puso de pie, rodando, maldiciendo y con un pedrusco en cada mano. «¿Con cuántos puedes?», gritó al hechicero. Le tiró uno que falló por poco, pero el segundo le dio en un brazo, aunque rebotó como si hubiera chocado contra roca sólida. El mago se lo estaba pasando en grande. «Es que en Faerun todo hijo de vecino cuenta con un mago», gritó Morik, que ascendía lentamente por el espolón, poniéndose a cubierto cada pocos pasos. Morik creía que podía escapar de cualquier cazador de recompensas, o de cualquier guerrero de la región, burlarlos, o, si Wulfgar estaba a su lado, vencerlos. No obstante, después de muchas experiencias desagradables, la última cuando fue capturado en las calles de Luskan, había aprendido que los magos eran harina de otro costal. «¿Con cuántos puedes?», gritó otra vez Wulfgar, al tiempo que lanzaba otro pedrusco, que tampoco dio en el blanco. «1», replicó el hechicero. «Solo uno». «Entonces dale», bramó Morik a Wulfgar interpretando mal las palabras del mago. Este no hablaba de los pedruscos que podía parar con su mágica piel pétrea, sino de los prisioneros que pensaba llevarse. Morik aún gritaba cuando el hechicero señaló a Wulfgar con la mano que tenía libre.
de sus dedos extendidos, salió disparado una especie de tallo negro, que descendió reptando el espolón a una velocidad increíble, y se enroscó alrededor de Wulfgar, de tal suerte que lo inmovilizó. El otro no se librará tan fácilmente, gritó el hechicero, como si hablara para él. Apretó el puño, su anillo centelleó, y golpeó la vara contra el suelo. Hubo un resplandor cegador, una humareda, y Wulfgar y el mago desaparecieron al tiempo que el espolón empezaba a retumbar. Magos barbotó Morik con profundo desprecio, y justo entonces el espolón, con Morik a medio subir, se desplomó. Se encontraba en la sala de audiencias de un castillo. Aún seguía aprisionado por el inacabable tallo negro, que le daba varias vueltas al torso y dificultaba el movimiento de sus poderosos brazos. Wulfgar lo golpeó, pero era flexible, y, ante sus puñetazos, simplemente se doblaba y absorbía toda la energía. El bárbaro agarró el tallo para tratar de retorcerlo y romperlo, pero mientras sus manos se afanaban con un trozo de las manos del mago, surgió otro largo extremo que se enroscó alrededor de sus piernas. Wulfgar trastabilló y se estrelló contra el duro suelo. Acto seguido rodó, se revolvió y pugnó por liberarse, pero fue en vano. Estaba bien atrapado. El bárbaro impidió con los brazos que el tallo se le enroscara alrededor del cuello, y cuando se aseguró de que no le estrangularía, se fijó en lo que le rodeaba. Vio al mago de pie frente a dos sillas en las que se sentaban un hombre de 20 y pocos años, y una mujer más joven, e indudablemente hermosa, una mujer a la que Wulfgar reconoció de inmediato. Junto a ellos, vio a un anciano de pie, y en una silla algo apartada se sentaba una mujer mofletuda de unos 40 años. Wulfgar también se fijó en los soldados dispuestos en torno a la sala. Todos ellos mostraban una expresión severa, e iban bien armados. Aquí está, como os prometí, dijo el mago, y se inclinó ante el hombre sentado en el trono. Y ahora, si os place, está el detalle de mi recompensa. El oro le aguarda en sus aposentos, respondió el hombre. Nunca dude de su capacidad. Su mentor, el mercader Galway, lo recomendó encarecidamente. El mago inclinó de nuevo la cabeza, y preguntó. ¿Necesitáis más de mis servicios? ¿Cuánto durará? Inquirió el señor, señalando el tallo que aprisionaba a Wulfgar. Mucho tiempo, prometió el mago. Lo suficiente, para que lo interroguéis, lo condenéis y después vuestros hombres lo arrastren a una mazmorra, o lo matéis aquí mismo. Entonces, puede irse. ¿Cenará con nosotros esta noche? Me temo que tengo asuntos urgentes en la torre de los huéspedes, contestó el hechicero. Mis saludos, Lord Ferringall. El mago inclinó otra vez la cabeza, y se dispuso a abandonar la sala. Al pasar junto al caído bárbaro se rió quedamente. Ante la sorpresa general, Wulfgar gruñó, agarró el tallo con ambas manos, y lo rompió. Se oyeron muchos gritos a su alrededor mientras el bárbaro se ponía de pie, pero al instante una docena de soldados se abalanzaron sobre él, y empezaron a golpearlo con los puños, y con pesadas porras. Pugnando aún por desembarazarse del tallo, Wulfgar liberó una mano y propinó un puñetazo a un soldado, que lo lanzó por los aires, e inmediatamente cogió a otro por el cuello, y lo estrelló contra el suelo. Wulfgar se desplomó, confuso y magullado. Cuando el hechicero hizo desaparecer por arte de magia los restos del tallo, el bárbaro apareció con los brazos a la espalda rodeados por gruesas cadenas. Si solo estuviéramos tú y yo, mago, ¿con qué me detendrías? Gruñó el obstinado bárbaro. En ese caso, te hubiera matado en las montañas, replicó el mago, que se sentía incómodo por el fracaso de su magia. Wulfgar le escupió a la cara. ¿Con cuántos puedes? Preguntó. El enfurecido mago empezó a mover los dedos, pero antes de que pudiera finalizar el hechizo, Wulfgar rebasó el círculo de soldados y arremetió contra él, que salió despedido. El bárbaro fue reducido de nuevo casi de inmediato, pero, de todos modos, el tembloroso mago se puso trabajosamente en pie y se escabulló fuera de la sala. Una exhibición impresionante, dijo sarcásticamente Lord Ferringall, frunciendo el entrecejo. ¿Debo aplaudir antes de ordenar que te castren? Wulfgar acusó aquellas palabras, y se dispuso a responder, pero un guardia lo hizo callar con un golpe. Lord Ferringall miró a la mujer que estaba sentada a su lado, y le preguntó. ¿Es este el hombre? Cada una de sus palabras destilaba odio. Wulfgar miró con dureza a la mujer,
a la que gracias a Elmoric no había violado en el camino, y a la que había dejado ir, sin hacerle daño alguno. El bárbaro percibió algo en el profundo verde de sus ojos, una emoción que no acababa de comprender. Quizá pesar. Desde luego no era ira. Yo creo que no, balbució la mujer, y apartó la mirada. Lord Ferengale abrió los ojos como platos, mientras que tanto el anciano que se mantenía de pie a su lado como la otra mujer dieron un respingo. Míralo otra vez, Meralda, le dijo Ferengale en tono imperioso y cortante. Es él. La joven no respondió, y Wulfgar pudo ver reflejado claramente en sus ojos el dolor. Responde, exigió el señor de Orkney. No, gritó la mujer, que seguía evitando todas las miradas. Traed a Liam, gritó a su vez Lord Ferengale. Un soldado situado detrás de Wulfgar corrió a cumplir la orden, y regresó un momento después con un viejo gnomo. Oh, estoy seguro de que es él, dijo el gnomo, que se puso frente a Wulfgar para mirarlo a los ojos. ¿Creías que no te reconocería?, le preguntó. Fue una buena trampa. Tu despreciable amigo me distrajo mientras tú atacabas. Te conozco, perro ladrón. Te vi antes de que me golpearas. El gnomo se volvió hacia Lord Ferengale y dijo. Sí, señor. Es él. Ferengale miró largamente a la mujer que estaba sentada a su lado. ¿Estás seguro?, preguntó a Liam, sin apartar los ojos de la mujer. No tengo costumbre de ser derrotado, milord, replicó Liam. Vos mismo me considerasteis el mejor luchador de Orkney, y por esa razón me confiasteis a la Meralda. Os he fallado, y acepto mi responsabilidad. Os repito que este es el hombre, y pagaría gustoso, para que me dejarais luchar contra él en un combate justo. Entonces se dio media vuelta, y clavó sus ojos en los de Wulfgar. El bárbaro le aguantó la mirada, y, pese a que sabía que podría partir al gnomo por la mitad, sin ningún esfuerzo, calló. Era muy consciente de que había agraviado al diminuto personaje. ¿Tienes algo que decir?, preguntó Lord Ferengale a Wulfgar, pero antes de que el bárbaro pudiera abrir la boca, el joven señor se abalanzó sobre él, y después de hacer a un lado a Liam, le susurró con acritud. Tengo una mazmorra preparada para ti. Es un agujero oscuro lleno de los huesos y los desperdicios dejados por sus anteriores inquilinos. Está lleno de ratas y enormes arañas. Te pudrirás allí hasta que yo decida que es el momento de que sufras una muerte horrible. No era la primera vez que Wulfgar se veía en un trance semejante, por lo que se limitó a suspirar, y no ofreció resistencia a los guardias. Desde un rincón de la sala de audiencias, Stewart Temigast lo observó todo con mucha atención, fijándose sobre todo en Wulfgar y Meralda. También vio que Priscilla no abría boca, pero que no se perdía detalle. El anciano notó que la mirada de Priscilla reflejaba odio cuando se posaba en Meralda. Temigast supo que estaba pensando que la joven había gozado con la violación, o que acaso no había sido una violación. Considerando las dimensiones del hombre, Temigast lo consideraba muy poco probable. La celda era todo lo que Lord Ferengale le había prometido, un sitio miserable, oscuro y húmedo, saturado del horrible hedor de la muerte. Wulfgar era incapaz de ver nada, ni siquiera su mano a una pulgada de distancia del rostro. Revolvió el barro y cosas aún peores, como huesos punzantes, en un inútil intento bordar, con un poco de suelo seco sobre el que sentarse. Mientras tanto, tenía que ir dando manotazos a las arañas, y otras sabandijas que se le echaban encima para averiguar qué tipo de comida les habían echado. A muchos, aquella mazmorra les hubiera parecido peor que los túneles de la prisión de Luskan, debido esencialmente a la sensación de vacío y soledad que transmitía, pero a Wulfgar no lo asustaban ni las ratas ni las arañas. Sus terrores eran mucho más profundos. Allí, en la oscuridad, se dio cuenta de que era capaz de mantenerlos a raya. Así pasó el día. En algún momento del día siguiente, el bárbaro se despertó por la luz de una antorcha y el ruido que hacía un guardia al deslizar una bandeja comida infecta a través de un pequeño intersticio en el portón. Este, medio de barrotes medio de metal, separaba el inmundo agujero en el que estaba encerrado de los húmedos túneles. Wulfgar empezó a comer, pero lo escupió y decidió tratar de cazar una rata y despellejarla. El bárbaro pasó aquel segundo día sumido en una espiral de emociones. El sentimiento más fuerte era la rabia contra todo el mundo.
Quizás se merecía un castigo por ser un bandolero, estaba dispuesto a asumir su responsabilidad por ello, pero que se viera en aquella situación por su comportamiento en el asalto al carruaje de Lord Ferringal era una injusticia. Wulfgar también estaba enfadado consigo mismo. Quizá Morik tenía razón, quizás él no estaba hecho para ese tipo de vida. Un auténtico bandolero hubiera dejado al gnomo morir, o, al menos, lo hubiera despachado rápidamente. Un auténtico bandolero se hubiera aprovechado de la mujer y después se la habría llevado consigo para venderla como esclava, o para que le sirviera a él. Wulfgar se rió en voz alta. Sí, Morik tenía toda la razón. No estaba hecho para ese tipo de vida. Y así había acabado, convertido en un pobre diablo, en un fracasado, lo más bajo de la sociedad civilizada, un idiota demasiado incompetente incluso para ser un verdadero bandolero. Wulfgar pasó la hora siguiente no en su celda, sino de nuevo en la columna del mundo, en aquella gran línea divisoria entre lo que había sido en otro tiempo y en lo que se había convertido. Aquella barrera física que era el símbolo de la barrera mental que tenía en su interior. Aquel muro alto como una cordillera que había levantado para contener los dolorosos recuerdos de Errtu. En su mente, Wulfgar estaba ahora sentado en la columna del mundo, contemplando el valle del viento helado y la vida que en otro tiempo conoció. Después se volvió al sur, y vio la miserable existencia que llevaba ahora. Mantenía los ojos cerrados, aunque poco importaba eso en la oscuridad de la celda, y hacía caso omiso de los muchos animalillos que se lanzaban sobre él, lo que le costó más de 2 y más de 3 dolorosas picaduras de araña. Aquel mismo día, pero más tarde, un ruido lo despertó de sus sueños. Abrió los ojos, y vio el resplandor de otra antorcha en el túnel que se abría al otro lado de la puerta. ¿Sigues vivo?, inquirió la voz de un anciano. Wulfgar se puso de rodillas, y se arrastró hasta la puerta, parpadeando para que sus ojos se adaptaran a la luz. Instantes más tarde, reconoció en el hombre que sostenía la antorcha al consejero que había visto en la sala de audiencias, y que físicamente le recordaba al magistrado Harkeld, de Luskan. El bárbaro bufó, y pasó una mano entre los barrotes. «Quémame con la antorcha», le sugirió. «Satisface tus pervertidos placeres». «Supongo que estás enfadado por haberte dejado atrapar», comentó el hombre llamado Temigast. «Es la segunda vez que me encierran por equivocación», repuso Wulfgar. «¿Acaso los prisioneros no creen siempre que han sido encerrados por error?», preguntó el senescal. «La mujer dijo que no fui yo». «La mujer ha sufrido mucho», dijo Temigast. «Tal vez es incapaz de enfrentarse a la verdad». «O tal vez dijo la verdad». No se apresuró a replicar Temigast, meneando la cabeza. «Liam te recordaba claramente, y no es posible que él se equivoque». Wulfgar bufó de nuevo. «¿Niegas ser el bandido que volcó el carruaje?», le preguntó Temigast sin ambajes. Wulfgar se lo quedó mirando, sin parpadear, pero su expresión decía claramente que no lo negaba. «Solo por eso, mereces este corte en las manos, y estar encerrado los años que Lord Ferringal considere justo», explicó Temigast. «O quizá merezcas que te maten». «El cochero, Liam, estaba herido y podría haberle dejado morir en el camino», replicó Wulfgar con una voz que parecía un gruñido. «Y a la chica no le hicimos ningún daño». «Entonces, ¿por qué dice ella lo contrario?», preguntó Temigast, sin perder la calma. «¿Eso dice?», inquirió Wulfgar. Entonces ladeó la cabeza, y empezó a comprender por qué el joven señor se había sentido tan ultrajado. En un principio había creído que era una cuestión de orgullo, porque no había protegido a su esposa como es debido. Pero ahora, visto retrospectivamente, Wulfgar empezó a sospechar que había algo más, una ofensa más profunda. Entonces recordó las primeras palabras que le había dirigido Lord Ferringal. La amenaza de castración. «Espero fervientemente que Lord Ferringal te tenga preparada una muerte horrenda», bárbaro, le dijo Temigast. «No puedes imaginarte la amargura que le has provocado a él, a la Dimeralda y al pueblo de Outney. Eres un canalla, un perro, y se hará justicia cuando mueras en el patíbulo o aquí, solo, en medio de la inmundicia». «¿Has bajado aquí solo para decirme eso?», preguntó Wulfgar sarcásticamente. Temigast le golpeó en la mano con la antorcha encendida, y Wulfgar la retiró con premura. El anciano se volvió, y se marchó a toda prisa, dejando a Wulfgar solo en la oscuridad con extrañas ideas, rondándole por la cabeza.
pese a su explosión final, y a que su ira era cierta, Temigast se marchó con las ideas igual de confusas que antes. Había ido a ver al bárbaro por la reacción que Esmeralda había tenido ante el hombre en la sala de audiencias, porque tenía que saber la verdad. Pero ahora, la verdad le parecía mucho más confusa. Porque Esmeralda no había identificado a Wulfgar, si lo había reconocido. ¿Cómo era posible que no lo reconociera? De hecho, era un hombre muy poco común, con sus más de 2 metros de estatura, y unos hombros tan anchos como un joven gigante. Temigast sabía que Priscilla se equivocaba al pensar que Esmeralda había gozado con la violación. Ridículo, masculló Temigast, tratando de expresar sus pensamientos en palabras para intentar aclararse. Total y absolutamente ridículo. ¿Pero por qué Esmeralda querría proteger a su violador?, se preguntó a sí mismo en voz alta. La respuesta se le ocurrió al recordar la imagen de un estúpido muchacho resbalando por el borde de un acantilado,